Cuando la cápsula Orión amerizó en el Pacífico el 10 de abril de 2026, algo dentro de los cerebros de los 4 astronautas ya había cambiado. No visiblemente, no de una manera que las cámaras pudieran capturar. Pero si hubieras podido mirar dentro de sus cráneos en ese momento preciso, habrías visto algo que ningún escáner médico había documentado antes en un ser humano: la reorganización física del tejido cerebral después de 10 días en el espacio profundo. Suscríbete si te está gustando este video. No estoy hablando de mareos o confusión temporal, estoy hablando de cambios estructurales, cambios en el volumen de materia gris, desplazamientos en el líquido cefalorraquídeo, inflamación en regiones que controlan el equilibrio, la memoria y la toma de decisiones. Y todo comenzó mucho antes de lo que nadie había anticipado. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresaron a la Tierra como héroes. Rompieron el récord de distancia establecido por el Apolo 13. Orbitaron el lado oculto de la Luna. Capturaron miles de imágenes que redefinirán nuestra comprensión de la superficie lunar. Pero lo que nadie les dijo antes del lanzamiento, lo que los modelos no podían predecir completamente, es que sus cerebros pagarían un precio por cada hora pasada más allá de la protección magnética de la Tierra. El cerebro humano no evolucionó para el espacio. Evolucionó en un planeta con gravedad constante, un campo magnético protector y una atmósfera que filtra la radiación mortal. Quítale esas 3 cosas durante 10 días y el cerebro no solo se adapta, se distorsiona. La tripulación de Artemis II acababa de completar el vuelo espacial tripulado más ambicioso en más de 50 años. Alcanzaron una distancia máxima de 406.756 kilómetros de la Tierra, más lejos de lo que cualquier ser humano había viajado desde 1970. Pero la distancia no fue el único factor. Fue lo que esa distancia significaba para sus cerebros. Porque a diferencia de los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que orbitan cómodamente dentro de la magnetosfera terrestre, la tripulación de Artemis II voló a través de ella. Atravesaron los cinturones de radiación de Van Allen 2 veces. Pasaron días flotando en un entorno donde cada partícula cósmica de alta energía tenía un camino despejado directamente hacia sus células cerebrales. Y luego estaba la microgravedad. 10 días sin la atracción constante hacia abajo que mantiene los fluidos corporales en su lugar. 10 días de redistribución de líquidos hacia la cabeza. 10 días de presión intracraneal elevada, empujando contra estructuras cerebrales que nunca fueron diseñadas para manejar esa carga durante tanto tiempo. Cuando Orión se separó del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y alcanzó la órbita el 1 de abril, la gravedad desapareció. Y en el momento en que desapareció, aproximadamente 2 litros de fluido que normalmente se asientan en las piernas de cada astronauta comenzaron a moverse hacia arriba, hacia el pecho, hacia el cuello, hacia la cabeza. En la Tierra, la gravedad mantiene ese fluido abajo. Tu corazón bombea contra ella, tus venas tienen válvulas que evitan que la sangre fluya hacia atrás. Todo tu sistema cardiovascular está calibrado para luchar una batalla de por vida contra la atracción hacia abajo. En el espacio, esa batalla termina abruptamente. El fluido inunda el cráneo. La cara se hincha, los senos nasales se congestionan. Pero lo que sucede dentro del cerebro es donde la historia se vuelve inquietante. Porque tu cerebro está suspendido en líquido cefalorraquídeo, un fluido transparente que actúa como amortiguador, protegiendo el tejido neural de golpes y sacudidas. Ese fluido normalmente circula a través de espacios llamados ventrículos dentro del cerebro y alrededor de la médula espinal. Tiene un volumen cuidadosamente regulado. Demasiado y el cerebro se comprime. Muy poco y pierde protección. En microgravedad el equilibrio se rompe. Estudios de astronautas de larga duración en la EEI han mostrado que los ventrículos cerebrales se expanden después de meses en el espacio. El fluido cefalorraquídeo se acumula porque la gravedad ya no lo está drenando hacia abajo de manera eficiente. La presión dentro del cráneo aumenta. Y esa presión empuja. Empuja contra la parte posterior de los globos oculares, aplanándolos ligeramente. Empuja contra el nervio óptico, haciéndolo hincharse. Empuja contra el tejido cerebral mismo, comprimiéndolo de maneras que no ocurren en la Tierra. La condición tiene un nombre:
síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, o SANS. Para una misión de 10 días, el SANS completo es poco probable. Los cambios más severos toman semanas o meses. Pero los estudios de resonancia magnética de astronautas que regresan de misiones cortas han revelado cambios medibles en tan solo 7 días. 7 días. La tripulación de Artemis II estuvo fuera durante 10. Cuando Christina Koch regresó de su misión de 328 días en la Estación Espacial Internacional en 2020, los escáneres cerebrales mostraron que su glándula pituitaria, una estructura del tamaño de un guisante en la base del cerebro que regula las hormonas, se había desplazado hacia arriba dentro de su cráneo. No mucho, unos pocos milímetros, pero en el cerebro los milímetros importan. Esa misma presión de fluido había empujado físicamente su glándula pituitaria fuera de posición. Los escáneres también mostraron expansión en los espacios llenos de fluido alrededor de su nervio óptico. Signos reveladores de presión intracraneal elevada. Esos cambios tomaron meses en resolverse después de su regreso a la Tierra. Koch voló en Artemis II sabiendo lo que el espacio le había hecho a su cerebro antes, sabiendo que volvería a suceder. Y lo hizo, para ella y para los otros 3. Pero la redistribución de fluidos es solo una parte de la historia. La otra parte es invisible, silenciosa y acumulativa. Radiación. La radiación cósmica no es como la radiación de una máquina de rayos X o incluso de un reactor nuclear. Es cualitativamente diferente. Más energética, más penetrante, más impredecible en cómo daña las células. Y el cerebro, con sus miles de millones de neuronas delicadas e insustituibles, es particularmente vulnerable. Los rayos cósmicos galácticos son núcleos atómicos, en su mayoría hidrógeno y helio, pero también elementos más pesados como carbono, oxígeno y hierro, despojados de sus electrones y acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por eventos cataclísmicos como explosiones de supernovas. Han estado viajando a través del espacio interestelar durante millones de años. Y cuando golpean un cerebro humano no se detienen. Un solo ion de hierro, viajando al 90% de la velocidad de la luz, puede atravesar el cráneo, penetrar el tejido cerebral y destrozar el ADN en una línea recta de células. No una célula. Docenas. Cientos. Como una bala microscópica disparada a través de un tejido que no tiene forma de esquivarla. A diferencia de la radiación de baja energía, que podría dañar una sola célula de manera reparable, los iones pesados crean lo que los científicos llaman trayectorias de alta transferencia de energía lineal. Eso significa que depositan cantidades masivas de energía en un espacio muy pequeño, destrozando todo a su paso. La maquinaria de reparación de ADN de la célula, que es notablemente buena arreglando daños de baja energía, lucha con este tipo de destrucción. A veces la célula muere de inmediato. A veces sobrevive con errores en su código genético. Y en el cerebro, donde las neuronas generalmente no se reemplazan, esos errores se quedan contigo. La tripulación de Artemis II estuvo expuesta a rayos cósmicos galácticos durante todo su viaje. No hubo una llamarada solar importante durante su misión, lo cual fue afortunado. Pero los rayos cósmicos de fondo nunca se detienen. Están ahí, golpeando constantemente, invisiblemente, es silenciosamente. Cada astronauta llevaba un dosímetro personal. Orión tenía 6 detectores de radiación montados en toda la nave. Los datos mostraron una dosis total de aproximadamente 12 milisieverts durante los 10 días. Eso es aproximadamente equivalente a 4 tomografías computarizadas de cuerpo completo. Para un evento único es manejable. Para el cerebro es una señal de advertencia. Estudios en ratones expuestos a radiación de iones pesados, simulada comparable a la del espacio profundo, han mostrado algo profundamente inquietante. Semanas después de la exposición, los ratones mostraron déficits cognitivos. Problemas con la memoria espacial, dificultad para navegar laberintos que habían dominado antes, comportamiento ansioso. Cuando los investigadores examinaron sus cerebros, pues encontraron daño a las células llamadas neuronas, las células que transmiten señales eléctricas.
Pero también encontraron algo más sutil y más preocupante. La radiación había alterado las células llamadas microglía. La microglía son las células inmunes del cerebro. Normalmente patrullan el tejido neural, limpiando desechos, podando conexiones sinápticas innecesarias y respondiendo a lesiones. Son esenciales para mantener un cerebro saludable. Pero después de la exposición a la radiación, la microglía se volvió hiperactiva. Comenzaron a podar demasiado, cortando conexiones sinápticas que deberían haber dejado en paz. Y esa poda excesiva interrumpió los circuitos neuronales involucrados en el aprendizaje y la memoria. Los ratones literalmente se volvieron más olvidadizos porque sus cerebros estaban eliminando las conexiones que necesitaban para recordar. Esos estudios usaron dosis comparables a lo que un astronauta podría experimentar en una misión a Marte, no en una misión de 10 días a la Luna. Pero la diferencia es de grado, no de tipo. La misma radiación que dañó a los ratones estaba pasando a través de los cerebros de la tripulación de Artemis II, solo por menos tiempo. Nadie sabe todavía si 10 días son suficientes para causar microglía hiperactiva medible en humanos. Los estudios aún no se han hecho, pero los científicos de la NASA diseñaron un experimento para averiguarlo. Antes del lanzamiento, se tomaron muestras de sangre de Weissman, Glover y Hansen. Los investigadores extrajeron células madre de médula ósea de esas muestras y las cultivaron en dispositivos de órgano en chip, pequeñas plataformas del tamaño de una memoria USB que replican la estructura y función del tejido humano. Esos chips volaron dentro de Orión durante toda la misión, absorbiendo la misma radiación, experimentando la misma microgravedad que la tripulación. Chips gemelos permanecieron en la Tierra como controles. Cuando regresen al laboratorio, los investigadores realizarán secuenciación de ARN de célula única para ver exactamente qué genes se activaron o desactivaron durante el vuelo. Si la radiación alteró la expresión génica en esas células de médula ósea, dará pistas sobre lo que pudo haber sucedido en el cerebro. Porque la médula ósea produce células inmunes. Y las células inmunes en el cerebro son microglía, es un proxy. Una forma de espiar indirectamente lo que el espacio profundo le hace al tejido cerebral sin abrir un cráneo. Pero hay otra forma en que la radiación afecta al cerebro, y es aún más directa. Las neuronas mismas pueden ser dañadas, no solo su ADN, sino su función. Los estudios han mostrado que la radiación de iones pesados puede alterar la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Las neuronas se comunican a través de sinapsis, pequeños espacios entre células donde los neurotransmisores químicos saltan de una neurona a otra. Esas sinapsis son plásticas. Cambian de fuerza basándose en la experiencia. Esa plasticidad es la base del aprendizaje y la memoria. La radiación puede reducir la plasticidad sináptica. Hace que las neuronas sean menos receptivas a las señales, menos capaces de formar nuevas conexiones, menos capaces de adaptarse. En ratones, esto se manifiesta como déficits de memoria. En humanos no lo sabemos todavía, pero el mecanismo es el mismo. Y aquí está lo que hace que esta investigación sea tan urgente. Si la radiación está dañando las neuronas, es algo que le está sucediendo ahora mismo. En los cerebros de los 4 astronautas que acaban de regresar. El daño no espera, no aparece años después como una sorpresa. Comienza en el momento en que la primera partícula cósmica atraviesa la primera célula cerebral. El hierro representa aproximadamente el 13% del equivalente de dosis de los rayos cósmicos galácticos, pero causa una cantidad desproporcionada de daño biológico. Eso se debe a que los iones de hierro son pesados y rápidos. Cuando golpean una célula, no solo rompen el ADN, rompen membranas, destruyen mitocondrias. Interrumpen todo el metabolismo celular. Una sola partícula de hierro puede matar o dañar permanentemente docenas de neuronas en su camino. Y durante los 10 días que la tripulación de Artemis II pasó más allá de la magnetosfera, esas partículas estaban lloviendo constantemente sobre sus cerebros. Suscríbete si te está gustando este video y quieres saber más sobre lo que el espacio realmente le hace al cuerpo humano. La tripulación de Artemis II pasó 40 minutos en el lado oculto de la Luna, completamente aislados de la Tierra.
Durante esos 40 minutos, la Luna misma bloqueó todas las señales de radio. No podían hablar con el control de misión. No podían recibir instrucciones. No podían pedir ayuda si algo salía mal. Estaban solos en la forma más absoluta que cualquier ser humano ha estado solo en más de 50 años. Y sus cerebros lo sabían. El aislamiento no es solo psicológico, es fisiológico. El cerebro humano es profundamente social. Evolucionó en grupos. Depende de la interacción, del lenguaje, de la presencia de otros para regular sus propios sistemas de estrés. Quita esa red social, encierra a alguien en un espacio del tamaño de una casa rodante con solo 3 compañeros durante 10 días, y comienzan a suceder cosas. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumentan. Los patrones de sueño se interrumpen. El estado de ánimo se vuelve inestable. La NASA monitoreó el sueño de la tripulación usando dispositivos de actigrafía usados en la muñeca que rastreaban el movimiento y los ciclos de descanso. Orión no tiene un ciclo natural de día y noche, solo ventanas que miran hacia la oscuridad o hacia el sol, dependiendo de la orientación de la nave. La tripulación siguió un horario impuesto artificialmente, pero sus cerebros sabían que algo estaba mal. El ritmo circadiano, el reloj interno de 24 horas que regula el sueño, las hormonas y el metabolismo, depende de señales de luz. En el espacio, esas señales son arbitrarias. Aproximadamente el 70% de los astronautas reportan dolores de cabeza en el espacio. No dolores de cabeza leves, dolores de cabeza que interfieren con el trabajo. La causa probable es multifactorial. Presión intracraneal elevada de la redistribución de fluidos, drenaje venoso deteriorado del cerebro, niveles ligeramente elevados de dióxido de carbono en la atmósfera de la cabina, pero también estrés. Confinamiento. La carga cognitiva constante de operar en un entorno donde un solo error podría ser fatal. Y ese estrés crónico cambia el cerebro. Encoge el hipocampo, la región responsable de formar nuevos recuerdos. Aumenta la actividad de la amígdala, el centro del miedo del cerebro. Los estudios de astronautas que regresan de misiones largas han mostrado cambios medibles en el volumen de materia gris. Algunas regiones encogen, otras se expanden. El patrón no es aleatorio. Las áreas que controlan el movimiento motor tienden a encogerse porque no las estás usando de la misma manera. Flotar no requiere caminar. Las áreas involucradas en el procesamiento vestibular, las que manejan el equilibrio y la orientación espacial, se reorganizan porque arriba y abajo ya no significan nada. Tu cerebro está reconfigurando sus propios circuitos para que coincidan con el entorno. Para una misión de 10 días, esos cambios son modestos, pero son medibles y son acumulativos. Cada día, en microgravedad, agrega más estrés al sistema, más redistribución de fluidos, más presión intracraneal, más exposición a la radiación, más aislamiento. El cerebro humano tiene una capacidad notable para adaptarse. Esa adaptabilidad es lo que nos ha permitido colonizar cada continente en la Tierra, desde el Ecuador hasta el Ártico. Pero la adaptación tiene límites, y el espacio profundo empuja esos límites de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Cuando Orión volvió a entrar en la atmósfera terrestre el 10 de abril, la tripulación experimentó hasta 3.9 fuerzas G, casi 4 veces la fuerza de la gravedad aplastándolos en sus asientos. Para un cerebro que había pasado 10 días flotando sin carga, esa transición fue brutal. La sangre que había estado flotando libremente en la cabeza, de repente se precipitó hacia abajo. La presión intracraneal cayó abruptamente. El sistema vestibular, que había estado enviando señales confusas durante días, de repente se vio abrumado con información sobre arriba y abajo de nuevo. Aproximadamente la mitad de todos los astronautas primerizos experimentan mareo severo en órbita. El regreso puede ser igual de desorientador. El cerebro tiene que reaprender qué es la gravedad. Tiene que recalibrar cada sistema que había ajustado para la ingravidez. Pararse después del amerizaje habría sido difícil. El sistema vestibular estaba gritando señales contradictorias. Los músculos que habían pasado 10 días sin soportar peso estaban débiles. El corazón, que se había encogido ligeramente,
estaba luchando por bombear sangre cuesta arriba contra la gravedad completa de nuevo. Los equipos de recuperación extrajeron a la tripulación de Orión en aguas abiertas y los transfirieron a un helicóptero. Las evaluaciones médicas comenzaron inmediatamente en el USS John P. Murtaugh. Los médicos revisaron signos de síndrome de descompresión, problemas cardiovasculares, deshidratación. Pero los cambios cerebrales no aparecen en un examen físico de rutina. Para verlos necesitas imágenes, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, escáneres que pueden medir el volumen ventricular, el grosor de la corteza, la integridad de la sustancia blanca. Esos escáneres se realizarán en las semanas posteriores a la misión. Los resultados se compararán con las imágenes de referencia tomadas antes del lanzamiento. Y los investigadores buscarán exactamente lo que han visto en astronautas de la EEI. Ventrículos expandidos, aplanamiento del globo ocular, hinchazón del nervio óptico. Pero también buscarán algo nuevo. Algo que no se ha documentado antes porque nadie ha volado a esta distancia, a través de este entorno de radiación, en esta configuración de misión, en más de 50 años. Buscarán cambios que solo el espacio profundo puede causar. Y aquí está la parte que mantiene a los neurocientíficos de la NASA despiertos por la noche. Si 10 días causaron cambios medibles, ¿qué harán 30 días? ¿Qué harán 6 meses? ¿Qué hará un viaje de ida y vuelta de 3 años a Marte? Porque Artemis II fue una prueba de sistemas, una prueba de trayectoria, una prueba de la cápsula Orión. Pero también fue una prueba de biología humana, una prueba para ver si nuestros cerebros pueden manejar el espacio profundo. Y los resultados de esa prueba todavía están llegando. Los chips de médula ósea cultivados a partir de las propias células de la tripulación están siendo analizados ahora mismo en laboratorios de Harvard. Las muestras de saliva recolectadas durante la misión están siendo examinadas para detectar biomarcadores de estrés inmunológico. Los datos de actigrafía están siendo revisados para patrones de interrupción del sueño. Y en algún lugar, en las semanas o meses que vienen, se programarán escáneres cerebrales. La tripulación se acostará en máquinas de resonancia magnética. Y los científicos verán exactamente lo que 10 días en el espacio profundo le hicieron a los cerebros de 4 personas que confiaron en que los modelos eran correctos. Puede que los modelos hayan sido correctos. Puede que los cambios sean menores, temporales, completamente reversibles. Puede que la tripulación se recupere completamente en semanas. Puede que sus cerebros vuelvan exactamente a como eran antes del lanzamiento. O puede que no. Puede que los escáneres muestren algo que nadie predijo. Puede que la redistribución de fluidos haya causado más presión de la esperada. Puede que la radiación haya dejado firmas moleculares que tardan meses en manifestarse. Puede que el aislamiento, el estrés, el confinamiento hayan dejado cambios en el volumen de la amígdala o el hipocampo que persisten. No lo sabremos hasta que lo sepamos. Y esa incertidumbre es parte de lo que hace que el espacio profundo sea aterrador. No solo los riesgos obvios, el vacío, la radiación, la distancia, sino los desconocidos. Las cosas que no puedes modelar hasta que alguien las vive. La tripulación de Artemis II acaba de vivir algo que ningún ser humano había vivido en más de medio siglo, y sus cerebros llevan las marcas de ello. Visibles o no. Medibles o no. Esas marcas están ahí. Porque el cerebro humano no evolucionó para el espacio. Evolucionó para la Tierra, para la gravedad, para el campo magnético, para la atmósfera. Sácalo de ese entorno durante 10 días y no solo se adapta, se transforma. Y ahora, 4 personas están caminando por la Tierra con cerebros que han sido transformados por el espacio profundo. Cerebros que se expandieron, se comprimieron, fueron bañados en radiación, privados de gravedad, aislados del planeta natal. Cerebros que ahora están siendo estudiados para responder una pregunta que define el futuro de la exploración humana. ¿Podemos enviar personas más lejos durante más tiempo y aún traerlas de regreso enteras? Artemis II fue el primer paso para responder esa pregunta.
Y la respuesta está escrita en los cerebros de 4 astronautas que apostaron que podríamos. Suscríbete si te gustó este video y quieres seguir explorando los secretos más oscuros del espacio. Nos vemos en el próximo.